Amén, amén, amén. Reciban un saludo del pastor Denis, que no nos pudo acompañar porque ya tenía ahí un compromiso, pero nos va a acompañar la próxima semana. Entonces estamos muy contentos hoy de estar aquí. Les manda muchos saludos, muchas bendiciones y bueno, el día de hoy me tocó a mí compartirles una palabra, ¿sí? Y bueno, me gustaría que abriéramos en su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios 23. Vamos al versículo 24, por favor. Estamos muy contentos porque hoy celebramos el Día del Padre, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor en esta semana me estuvo hablando acerca de ello. Y miren, vamos a leer, dice: el Padre del justo experimenta gran regocijo, quien tiene un hijo sabio se deleita en él. Precisamente vamos a hablar acerca de esta identidad que tenemos en Dios, y más que verlo como Dios, verlo como un Padre. Y en esta semana el Señor me trajo mucho esta reflexión, porque realmente muchas veces nosotros, a pesar de tener padre, a pesar de tener un papá, a pesar de tener un Dios, muchas veces no vemos a Dios como nuestro Padre Celestial, y así como Jesús se expresaba. Y esto es algo que el Señor me hizo saber en esta semana, porque yo estaba orando. El Señor yo estaba trayendo una palabra, y decía: Señor, ¿por qué no hablamos de la mentalidad de reino? ¿No? Necesitamos una mentalidad de reino, cambiar nuestros pensamientos. Pero el Señor me dijo: no, habla acerca de la paternidad. Habla acerca de la paternidad. Quiero que hables de la paternidad. Todavía antier el Señor me dice: habla de la paternidad. Entonces me puse a estudiar en eso, y el Señor traía esta palabra a mí. Y miren, dice: el mejor papá del mundo, así se llama esta enseñanza. Dice: ¿qué es un papá? Nosotros entendemos que un papá, pues bueno, es alguien que tiene sus hijos, ¿no? Un papá también muchas veces lo vemos como el cuidador, como el protector, lo vemos como el proveedor, como el defensor, como el modelo. También es un punto de referencia para muchos, y para muchos es un refugio. Pero mira, también hay muchos que tienen este título de papá, y en muchos hogares el papá no se ha visto, hay mucha ausencia. Y también hay muchos, si bien es cierto que el título de papá, nosotros podemos ver que en la Biblia el título de papá es el título más grande que se le pueda dar a alguien. Y muchas veces estamos perdiendo la percepción de saber que Dios es nuestro Padre Celestial. Y yo quiero enseñarte esto, y la verdad me cuesta mucho trabajo hablar de esto, y por eso yo creo que el Señor me puso: habla de lo que es ser papá. Porque durante muchos años yo he sufrido este día. Yo he sufrido mucho este día porque para mí es el día más triste. Más sin embargo el Señor me dice: ¿por qué estás triste? ¿Sí? Si yo soy tu papá, yo soy tu Padre Celestial. Y mira, yo quiero platicarte acerca de algo. Me gustaría enseñarte esta imagen que dice: el Padre más grandioso que puedes tener. El Señor me lo reveló hace algunos años, y quiero mostrarte algo que Dios me enseñó en esta semana. Mira, vamos a la siguiente imagen, porque quiero que veas esta imagen. Y dice aquí esta imagen. Mira, hubo un trapecista que se llamaba Nick Wayenda, que logró la gran hazaña de cruzar las cataratas del Niágara caminando en una cuerda floja. Al llegar al extremo donde lo esperaba la multitud, lanzó el reto de volver a atravesarlas, pero esta vez llevando una persona dentro de una canasta. El único que aceptó el reto fue un pequeño niño. Nadie creyó que lo lograría, y cuando llegaron al otro lado, todos sorprendidos los aclamaron y le preguntaron al niño: ¿de dónde sacaste valor para ofrecerte como voluntario? Y la respuesta de él fue: el trapecista es mi papá, y lo que él dice lo cumple. ¿Sabes qué? Qué maravilloso es esto, ¿no? Cuando nosotros como hijos tenemos
y podemos demostrar que somos hijos de Dios porque tenemos fe y creemos en nuestro papá. No sé tú, pero el creer con importancia, que tú digas, es mi papá. Esto cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. Yo quiero platicarte que de la misma fe, nosotros en la misma fe debemos demostrar a nuestros hijos y como hijos de Dios que nosotros tenemos un Padre celestial. Y eso es lo que Jesús quería demostrar muchas veces. Mira, vamos al Salmo 27:10, acompáñame. La palabra de Dios dice así: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. ¿Sabes esta palabra? Y quiero platicarte porque Dios es un buen padre. Y aunque no hayas tenido un buen padre terrenal, y quiero que pongas atención en esto, porque muchas veces esto es lo que nosotros necesitamos escuchar. Aunque no hayamos tenido un buen padre terrenal a quien amar o en quien confiar, nuestro Padre celestial no nos fallará. ¿Sabes? Y eso es lo más importante. Mira, dice aquí que nosotros debemos de darle la honra y la gloria. Y quiero platicarte una pequeña anécdota que precisamente es parte de mi proceso. Cuando yo era pequeño, tendría como edad de unos 8 años aproximadamente, mi abuelita ya me llevaba a la iglesia. Y en la iglesia ya me habían enseñado que el Señor era mi padre, que era el padre de los huérfanos. Pero yo recuerdo ir a la primaria y en aquella ocasión era el Día del Padre y todos teníamos que hacer forzosamente un recuerdo para el Padre. ¿Sabes qué? Para mí era bien difícil porque mi papá no estuvo presente. Esto no te lo he platicado, pero mi papá era piloto de la Fuerza Aérea y mi papá tuvo un accidente 2 meses antes de que yo naciera. Yo no conocía a mi papá. Entonces, cuando yo iba a la primaria, exactamente saliendo de la escuela, yo recuerdo muy bien, me acuerdo bien que era con palitos como de madera y era un espejo circular y atrás decía: te quiero mucho, papá. Pero sabes que en cuanto yo salí de la escuela, salí muy enojado y agarré el regalo y lo tiré a la basura y dije: ¿por qué me hacen hacer esto? Y no solamente eso, sino que me tocaba caminar un buen tramo de donde yo estaba, de la primaria a la casa de mi abuelita. Y sabes que Dios en ese momento, porque yo siempre hablaba con Dios y era algo que yo quise aprender a hacerlo, quise confiar en eso. Y en el camino, cuando yo iba llorando, iba orando y dije: ¿por qué me haces esto? Y la respuesta de Él fue muy sencilla y muy clara. Y Él me dijo: yo soy tu papá. ¿Sabes? Esto cambió mucho mi vida, porque me hizo entender que no estaba solo y me hizo entender que esa voz que yo escuchaba era real y que yo debía servir a Dios. Y eso trajo un gran cambio a mi vida, porque al paso de los años yo seguí sirviendo a Dios en la iglesia, seguía yendo a la iglesia, y cuando regresé aquí a Aguascalientes, terminé mi preparatoria. Mira una cosa bien curiosa. Cuando yo regresaba a casa, yo le dije: ¿sabes que tú eres mi papá? Y lo que tú me digas, eso voy a hacer. Tengo que confiar en ti. Entonces, al paso de los años, regresé a Aguascalientes y luego me volví a regresar a México a terminar de estudiar. Y mira, cuando yo estaba aquí en Aguascalientes, hice mi examen para la Fuerza Aérea y quedé. Me dijeron que como mi papá había sido sargento, yo tenía la opción de poder ingresar a la Escuela del Aire. Pero ¿sabes qué? No ingresé también porque mi mamá no quería, porque mi papá había fallecido de eso y no quería pasar el mismo dolor. Entonces no fui piloto. Entonces dije: voy a estudiar medicina, pero no me alcanzaba para estudiar medicina, entonces no estudié medicina. Entonces dije: voy a estudiar programación, pero en Aguascalientes no había la carrera de programación, todavía no existía. Me tuve que regresar a México y en México estudié programación.
Pero sabes una cosa, cuando yo regreso a México, yo le hago una promesa al Señor, y una vez estando en la iglesia, estaban los chicos del grupo de alabanza tocando, y yo dije, yo quiero estar en el grupo de alabanza, Señor. Pero entrar al grupo de alabanza en aquella iglesia era complicado. Antes era muy difícil. Pero sabes, yo le dije, Señor, si yo quedo dentro del grupo de alabanza, prometo dejar todo lo que tengo y prometo seguirte. ¿Sabes qué? Ahí empezó mi vida. Me aceptaron en el grupo de alabanza y yo renuncié a todo. Por primera vez renuncié a todo y decidí servir a Dios. Entonces te platico esto porque cuando nosotros empezamos a sentir el amor del Padre, y cuando tú le hablas a Dios como Padre Celestial, entonces vas a empezar a tener una comunicación más estrecha y una intimidad más cercana con Dios. Porque no tan solamente saber que Él es Dios, sino saber que Él es Padre. ¿Sí? Y mira, quiero enseñarte esto. Vamos al libro de Génesis 1:26. Y la palabra de Dios dice: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y sobre los animales salvajes. Dice, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Sabes? Aquí hay algo bien importante, y es que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Él está tan interesado en nosotros que incluso dice la Biblia que Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos. ¿Sabes cuánto es el amor del Padre? Yo no sé tú, pero por lo regular las mamás, cuando los bebés son pequeños y los hijos son pequeños, les gusta mucho acariciarles el cabello, ¿verdad? ¿Sabes que nuestro Padre Celestial es muy similar? Y Él nos consiente también y nos ama, porque nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Y mira algo muy padre que el Señor me habla precisamente. Me gustaría que fuéramos al libro de Romanos 8:15 y que todos repitamos esta palabra, ¿sí? Romanos 8:15. Vamos a leerla juntos. Si ya la tienes, amén. Si no, aquí enfrente podemos leerlo. Vamos a leer lo que dice aquí enfrente. Mira, y dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. ¿Sabes? Aquí habla la palabra de Dios, dice: y ustedes no recibieron un espíritu. Y quiero que te pongas mucha atención en esto, porque la primera palabra en espíritu viene en minúsculas y la segunda palabra de espíritu viene en mayúsculas. ¿Sí sabes qué significa eso? Cuando hablamos en minúsculas, con espíritu, hablamos de lo que es el espíritu del hombre. Pero cuando hablamos en mayúscula es el espíritu de Dios. Y mira la palabra de Dios que dice: y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice, ¿verdad? Dice al miedo, sino el espíritu que los adopta, dice, como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Entonces somos hijos, ¿verdad? Y cuando nosotros somos hijos, entonces aquí nuestra mentalidad empieza a cambiar, porque sabemos que todo lo que nosotros hablemos con nuestro papá en el cielo, Él nos va a escuchar. Y por eso clamamos, y dice aquí Abba, Padre. Y quiero decirte algo, mira, muchas veces al leer la Biblia de principio, Nuevo Testamento, empezamos a ver un Dios que de repente castiga, que se enoja, que manda diluvios, un Dios que pareciera que es inalcanzable. Pero cuando Jesús murió en la cruz, se rasgó un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y sabes que a través de ese sacrificio nosotros tenemos libre acceso a la gracia del Padre. Y sabes eso, imagínate entonces, si antes era difícil ingresar porque tenías que tener ciertas aptitudes y tenías que tener una santidad, ahora por gracia podemos tener ese libre acceso.
Y entonces nosotros hoy podemos accesar al Padre directamente y orarle a Él directamente, ¿sí? Y mira, quiero decirte que ya no vamos a ver un Dios como castigador, ni un Dios que realmente veamos que es como la fuerza, el poder, sino vamos a empezar a conocerlo como papá, como Padre celestial. ¿Y por qué te platico esto? Porque mira, muchas veces nosotros cuando oramos, muy pocas veces tenemos la capacidad de decirle: papito lindo, hoy estás aquí conmigo, acompáñame a mi trabajo, quiero que veas qué estoy haciendo, quiero poner todos mis planes en ti. Cuando nosotros empezamos a orar, y mi familia empezamos a orar en este sentido en casa, empezamos a orar en el sentido de que nuestro Padre Celestial tuviera el control de todas las cosas, ¿sabes? Y quiero decirte algo: cuando nuestro Padre Celestial, cuando el Señor es el centro, entonces todas las cosas empiezan a funcionar. Mira, la palabra de Dios, y aquí para los jóvenes, dice algo, dice: para ser digno de recibir las bendiciones de tu Padre Celestial, debes respetar y obedecer a tus padres terrenales. Y nosotros también, ¿verdad?, debemos obedecer a nuestro Padre Celestial, pero a los hijos le dice que para que tú puedas ser bendecido, necesitas respetar y obedecer a tus padres terrenales. Y si tú tienes a tu papá, pues es importante que lo hagas, porque a través de eso viene una bendición, y eso es una promesa que Dios te dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y sabes, el Señor habla aquí acerca de lo que es en Lucas. Vamos a Lucas 11, capítulo 2 al 4. Y ya lo conoces muy bien. Y dice así: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mira, ¿sabes qué? Jesús renovó a través del sacrificio esta relación con el Padre, por Él. Pero quiero enseñarte otra cosa. Cuando Jesús empezó a orar, no oró y dijo Jehová, no dijo Dios santo del cielo, no dijo Dios del universo. ¿Cómo lo dijo? Padre, ¿qué? Nuestro. O sea, y todavía ahí está diciendo Padre nuestro. No sé si puedas comprender la parte de lo que significa cuando algo es nuestro, ¿no? Cuando tú dices es mío, ¿no? Como los juguetes con los niños, o como algo que te pertenece, tú dices esto es mío. Pero cuando tú dices esto es nuestro, estás hablando que esto lo compartes, es nuestro. Y cuando nosotros hablamos de Padre nuestro, es que Jesús compartió esa bondad del Padre con nosotros. Y mira, Dios, la verdad es que nos ama tanto. Dios nos ama tanto que mira, vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra así: Jesús dijo, ¿sí? Mateo 7, 11. Jesús dijo: pues siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así es. Al capítulo 11, vamos al 11. Pues si ustedes aún siendo malos saben dar buenas a sus hijos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Y mira, aquí Dios habla también acerca de la misericordia. El Señor habla acerca de la misericordia.
Entonces, muchas veces nosotros como papás, a veces nosotros mismos nos desvalorizamos, ¿sabes? A veces pensamos que somos malos padres porque tal vez no tenemos el tiempo. A veces pensamos que somos malos padres porque no podemos dar un sustento. A veces pensamos o creemos que somos malos padres porque hay situaciones. Pero mira la palabra de Dios aquí, por eso es bien importante que la palabra de Dios esté en tu mente y en tu corazón, porque cuando esto tú lo llevas en el corazón, dice, pues pues si ustedes aún siendo malos saben dar dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Sabes, nuestro Padre celestial. Pero aquí hay algo bien importante y dice, a los que le pidan. A los que le pidan. Y sabes, esto tiene que ver con prioridades, porque muchas veces como papás nosotros tenemos que aprender a priorizar. A mí me decían en los scouts, cuando yo iba a los Boy Scouts de chiquito, porque era muy inquieto, no se me olvidaba 3 cosas que decían en los scouts. Y decía, tú debes de tener en tu corazón siempre 3 promesas. Y decían, Dios, patria y hogar. Fíjate, aún en los scouts te enseñaban eso, en los niños, ¿no? Dios, patria y hogar. Primero, ¿qué decían? Dios, Dios, Dios. Y aún ellos decían Dios. Y sabes, nosotros también tenemos que tener ese mismo sentimiento. Siempre estamos preparados. Cuando nosotros hablamos a Dios como Padre Celestial, Él siempre va a cuidar de nosotros, porque Él lo cumple en sus promesas. Y sabes, nosotros por eso debemos de servir incondicionalmente. Mira, quiero enseñarte algo que el Señor habla aquí en la palabra. Dice, Dios no quiere darnos lo que necesitamos, solamente debemos pedírselo. Quienes crecieron con un padre avaro no comprenden la plenitud de la bondad del Señor y concluyen que no es correcto pedirle con confianza. Mira esto, te lo voy a volver a leer. Dice, quienes crecieron con un padre avaro no comprenden la plenitud de la bondad del Señor y concluyen que no es correcto pedirle con confianza. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros queremos comparar nuestro Padre terrenal con el Padre celestial, y muchas veces eso crea una barrera que no te das cuenta. Tú dices, ¿cómo le voy a pedir al Padre? ¿Con qué confianza le voy a pedir a Dios? No sé si te ha pasado, pero a veces dices, me he portado tan mal que ¿cómo le voy a pedir a Dios esto? O no he hecho esto bien, y con qué cara voy a ir con el Señor a pedirle esto. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que nuestro Padre Celestial siempre está con los brazos abiertos, así como el Padre del Hijo pródigo. Él no espera reclamarte. Si tú te has equivocado y has pensado que tu papá, porque tu papá terrenal ha sido de cierta forma, el Padre Celestial es totalmente diferente. ¿Sabes? Y algo que el Señor me mostraba es eso, que el Padre siempre tiene los oídos para escucharte. Pero lo que tenemos que hacer, y aunque muchas veces nos cueste trabajo, es cuando más difícil sea la situación, es cuando más tienes que buscar a Dios. Muchas veces yo decía, no voy a ir a la iglesia. Pues ¿qué crees? El día que yo decía, hoy no me siento con ganas para ir a la iglesia, ese día el pastor en la mañana me hablaba, y no nuestro pastor de aquí, estoy hablando de hace otros años. El pastor me decía, Fermín, ¿cómo estás? Oye, hijo, ¿te avientas la alabanza? Y no me tocaba la alabanza de ese día.
era muy curioso que me pasara eso, porque yo sabía y decía, sí, sí tengo un papá celestial. Tengo un papá celestial que no me está dejando que me deprima en casa. Porque ese día yo quería estar en casa, este día yo quería estar en casa. Pero ese día al pastor se le ocurría decirme, ¿sabes qué? Ven a ministrar alabanza y nos vamos a aventar 3 cultos. Válgame Dios, 3 cultos, Dios. Y no era nada sencillo porque mira, era en la Ciudad de México, era en un lugar en la iglesia a las 9 de la mañana, otro culto a las 11 y otro culto a las 3 de la tarde en el centro de la ciudad y uno más a la salida a las 7 de la noche afuera de la Ciudad de México. Y era algo tremendo. Yo decía, bueno Señor, tú no quieres ni darme tantito chance de pensar, ¿verdad? No había chance de pensar en nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios me mantenía ocupado. ¿Y en qué me mantenía ocupado? En su obra. Y ¿sabes qué? A través de trabajar y a través de servir a Dios en su obra es como Él iba sanando. Porque me enseñaba a ver el amor de Dios a través de los hermanos hacia mí. Y eso es algo que Dios me mostró. Que no solamente es que yo lo pueda percibir, lo pueda sentir como padre, sino que a través del amor de la iglesia es que tú recibes el amor del Padre. Y por eso la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios nos enseña que Él es nuestro Padre Celestial. Y mira, vamos al libro de Juan, capítulo 14, 11. Mira qué dice: créanme cuando yo digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. En Juan 14:11, en otra versión dice: yo no los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Mira qué padre esta palabra. Dios se preocupa tanto como Padre Celestial por ti. O sea, Dios nos está enseñando que Él tiene un amor muy grande para darte como papá. Pero lo único que tú tienes que hacer es darle la oportunidad a Él de demostrarte su amor. El Señor dice aquí, te busca para ayudarte. No huyas. Dice, no servirá de nada. Es mejor enfrentar muchas veces las situaciones, ser humilde. Si tienes una relación difícil con tus padres, afróntala. Busca resolverla con el perdón y la sanidad. Abre tu corazón al Señor y dile, ayúdame a salir adelante. Padre Celestial, ayúdame a salir adelante. Y mira, la palabra que te tengo hoy, y precisamente por qué hablamos del Padre Celestial, es que cuando tú aprendes a conocer la identidad de Dios como Padre Celestial, entonces tú vas a poder ser mejor Padre terrenal. ¿Sí me explico? Y por eso es que el mensaje de hoy es bien enfocado para que nosotros aprendamos a ser mejores papás. Porque yo muchas veces decía, bueno Señor, yo no he tenido papá, pero no he tenido un papá que me enseñe ni de finanzas, ¿no? Ni he tenido un papá que me regañe cuando algo no está bien, o no tengo un papá muchas veces a dónde correr y a quién decirle. Pero ¿sabes qué? El Señor siempre me agarra en los mejores lugares. ¿Y por qué digo en los mejores lugares? Porque aunque no lo creas, a veces cuando voy en el carro del trabajo, de la casa al trabajo, el Señor me habla y me pongo a cantar adoraciones, y ¿sabes qué? El Señor me toca con su presencia. Y eso es algo que me gusta sentir, porque a veces voy llorando ahí como de chillón en la camioneta, ¿verdad? Y antes de llegar ya a trabajar, digo, gracias Señor, esto era lo que necesitaba el día de hoy. Y ¿sabes qué? Muchas veces cuando estoy trabajando, de repente siento. Y cuando nosotros tenemos esa relación con Dios,
Sabes, el Señor va a empezar a cuidar y va a empezar a guardar todo lo que hay a tu alrededor, porque Jesús es el centro. Y mira, sabes, el Señor nos enseña que Él tiene todo este cuidado. Y mira, vamos a ver qué sucede en estos tiempos ahora. Vamos a 2 de Timoteo 3. Vamos al versículo 1 al 4. ¿Por qué es tan difícil hoy en día que tengamos a veces una buena relación como padres? Mira, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿De cuáles días estará hablando? De estos, hoy. Y mira, dice: la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes. ¿Qué dice? ¿Sabes por qué hoy los adolescentes muchas veces se comportan como se comportan, o los jóvenes? Porque el Señor nos los está advirtiendo. Y mira cómo dice: estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Y todavía más dice: ingratos, impíos, ¿sí? Vamos al siguiente versículo. Insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Y vamos al último. Dice la palabra de Dios: traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Sabes, esta palabra es muy dura, pero realmente muestra una verdad. Hoy en día los jóvenes tienen el corazón más frío. Hoy en día a los jóvenes les cuesta mucho trabajo amar a Dios. Pero esto es porque hay una sociedad que los rodea, que les enseña y les hace querer creer que lo malo es bueno. Y no solamente eso, sino a través de las redes sociales, a través de la televisión, ves muchas cuestiones sexuales, ni siquiera ya en los horarios que deberían estar. En muchas plataformas digitales ves mucha prostitución. Es como decir que lo malo es bueno. Y ¿sabes qué? Lo peor es que ahora lo bueno es malo. Que nuestro Padre Celestial, y por eso aquí dice, y más amigos del placer, o sea, de lo que les gusta hacer, que de lo que le agrada a Dios. Y por eso es que hay un enfriamiento de los padres a los hijos y de los hijos con los padres. Por esto. Pero que entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como papás? Mira, quiero enseñarte, vamos al libro de Lucas 15:18. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Sabes, en este pasaje el Señor habla acerca del hijo pródigo, ¿sí? El joven que se va a gastar su dinero, pero después reconoce y dice: ¿sabes qué? Me siento bien mal, ya me gasté todo el dinero, ya hice, o sea, ando muy mal. Así que en estos tiempos lo vemos así, reflejando mucha necesidad, y él reconoce que no puede, y entonces él dice: ¿sabes qué? Me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a decir: papá, he pecado contra ti, contra el cielo. He pecado contra el cielo y contra ti. Mira, bien importante, quiero cambiar estas palabras y quiero mostrártelo como lo diría un joven el día de hoy. Papá, la regué, la he regado muchas veces. Me di cuenta en mi entendimiento que lo que estaba haciendo no estaba bien. Me equivoqué. Y no solamente eso, tengo que reconocer que le tengo que pedir perdón a Dios y te tengo que pedir perdón a ti.
¿Te das cuenta? Eso es lo que estamos viendo ahí, que el Señor nos está mostrando esta misericordia. Y mira, dice, la conciliación comienza contigo. El hijo se arrepintió y se humilló ante su padre por el mal que había hecho. Dice, debemos de tener la humildad para reconocer nuestros errores. Si nosotros desperdiciamos lo que Dios nos ha dado y malgastamos lo que el Señor nos dio, no temamos que el Señor nos va a perdonar. Sabes, esto es algo que el Señor quiere que nosotros veamos, y yo quiero mostrarte una serie de preguntas que el Señor me hizo para que nosotros reflexionemos. Porque lo que hoy quiere hablar acerca de esto es que el Señor quiere que nosotros nos reconciliemos. Primero nosotros debemos reconciliarnos con nuestros padres, y posteriormente tenemos que reconciliarnos también con Dios, ¿verdad? Y mira, me gustaría que te hicieras estas preguntas. Y dice, ¿has desobedecido a tu papá, a tus papás? ¿Has cometido abuso a tu papá? Y cuando hablo de abuso me refiero a abuso psicológico. ¿Le has reclamado? ¿Le has dicho cosas que no? ¿Lo has lastimado? ¿Sí? Con palabras. ¿Has mentido a tus papás? ¿A tu papá? ¿Tienes odio contra tu papá? ¿Te ríes de tu papá? Vamos al siguiente. ¿Has robado a tu papá? ¿Has maldecido a tu papá? ¿Has maltratado a tu papá en forma verbal o física? ¿Has hablado mal de tu papá? Y vamos al siguiente. ¿Has hecho la voluntad de tu Padre Celestial? ¿Te abandonó tu papá? ¿Has sido rebelde con tu papá? Mira, todas estas preguntas el Señor me llevaba a escribirlas, porque el Señor dice que a través de esto, cuando yo estaba orando, le decía, Señor, pero estas preguntas, y me decía, es que a través de estas preguntas quiero que sepas que yo tengo misericordia. Y sabes que el Señor movió mi corazón para poder entender esto, y quiero que sepas que si tú hoy tienes complicaciones con tu papá, y mejor aún tú quieres ser un buen padre para tus hijos, entonces me gustaría que oraras conmigo para que busquemos esa reconciliación del Padre, ¿sí? Y número 2, también busquemos esa reconciliación con tu Padre terrenal, ¿sí? Yo no sé si haya conflictos, si tú estés pasando con una situación, si tú no lo tengas el día de hoy, si Él a lo mejor no estuvo presente, si Él te falló, si en alguna ocasión te falló. Pero sabes que el Señor quiere que el día de hoy tú te reconcilies con Él y reconcilies esa relación, porque el Señor quiere bendecirte hoy. El Señor quiere bendecirte hoy. Entonces yo te invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor, como hijos, sabiendo que como padres, Señor, nos hemos equivocado en muchas cosas, hemos cometido muchos errores, Padre. Muchas veces no hemos hecho lo bueno delante de ti, hemos pecado contra ti, Señor. Y muchas veces, Señor, no hemos sido esos padres amorosos como tú nos enseñas, esos padres llenos de misericordia, esos padres que pueden otorgar perdón. Pero también, Padre, quiero que sepas que hay muchos
así como yo, que no tienen su papá aquí, que no está y que tal vez nunca estuvo. Pero sabes, tú eres nuestro Padre Celestial. Tú llenas nuestro corazón y tú nos adoptas, porque la palabra de Dios dice que nos has hecho adoptados hijos tuyos por medio de la sangre del Señor Jesucristo, y que hemos alcanzado misericordia. Señor, queremos bendecirte, queremos exaltarte y queremos adorarte, Señor, porque tu amor está con nosotros, Señor, y queremos decirte que queremos que nos perdones, Padre. Perdónanos de todo corazón. Y también asimismo, como estamos buscando este perdón de parte tuya, Señor, también quiero decirte, Señor, que queremos perdonar, Señor. Queremos perdonar si hemos sido abusados por nuestros padres. Queremos perdonar a nuestros papás, a mi papá, si algún día habló mal de mí, si algún día tuvo percepción de mí, si algún día me pegó, si algún día me dijo una palabra que me lastimó, Señor. En este momento yo quiero decirte con todo mi corazón, Señor, que yo, Señor, pongo a mi papá delante de tu presencia, porque quiero alcanzar tu misericordia, Señor, pero también quiero tener una vida de libertad. Y yo en este momento, Señor, deseo, Padre, que tú me limpies, a través de tu perdón, Señor. Y el día de hoy, Señor, que es un día especial, Padre, que es un día especial para muchos, que es el día de festejar a los papás, Señor, en el nombre de Jesús, saber que tú, Señor, estás aquí. Quiero pedirte que si tú eres papá, quiero que levantes tu mano. En este momento levanta tus manos. El Señor te quiere bendecir. Señor, en esta semana, Padre, hemos estado orando por cada uno de ellos, Señor, por cada una de las personas, por cada uno de los papás, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que en este día tú derrames una bendición grandemente por cada uno de los papás que están aquí. Y yo te pido, Señor, que ellos, Señor, tú te puedas revelar a sus vidas, que tengan entendimiento por cada varón que está aquí, Señor, en el nombre de Jesús, por cada sacerdote de su casa, en el nombre de Jesús. Y asimismo que tú seas su cabeza, Señor, así como ellos son cabeza de su hogar, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalece sus vidas, oh Dios. Y si hay algún momento, Señor, de debilidad, yo te pido que los fortalezcas, Padre. Fortalécelos en sus debilidades, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque les bendices. Hoy tú derrama una bendición, Señor, en cada uno de ellos. Que ellos puedan abrir su corazón, Padre, y que tú los puedas recibir con esos brazos abiertos, con esa plenitud, porque somos hijos, Padre. Y no solamente eso, Padre, sino a través de la bendición que tú pones, Señor, a estas cabezas, a estos sumos sacerdotes de su casa, tú bendices su familia, Padre, bendices a los hijos, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que somos fortalecidos en ti. Nuestras familias son fortalecidas en ti, Padre. Tu palabra dice que cosa que ojo no vio ni oído yo son las que tú tienes preparadas para los que en ti esperan. Y hoy declaramos esta palabra a nuestras vidas, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Padre, y te damos toda la gloria a ti. Recibe toda la honra, oh Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús.